Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de tu Fórmula? Estamos total completamente en vivo. No sé si hay alguien aquí despierto. ¿Hay alguien aquí con vida? Ya viene Ricardo aquí conmigo. Son las 4:30 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Así de loco estoy, porque la verdad es que yo dije que hay que hacerlo. Ricardo quería dormir, no lo culpo, está muy bien. Pero pues aquí andamos, ¿no? En esta ceremonia protocolaria de la presentación de Ferrari. Mira, sí hay gente con nosotros, ¿eh? Sí me lo dices. ¿Sí? Una persona. Había 4 en esta, pero pues ahorita ya no, pero habían 4, te juro. A lo mejor eres tú que nos estás monitoreando, ¿no? No. Ah. Te juro que no. Bueno, ya empezó la presentación de Ferrari. Aquí está el señor, ¿no? Con barba. ¿Un niño con barba o qué? Empezó, no, espérate. Empezó con ¿cómo se llama? Con el himno de Italia. ¿Así? Feliz 14 de febrero. Ah, sí. Sí. Feliz 14 de febrero a todos. Uy, muy feliz 14 de febrero, ¿no? Limpio. Mucho. Vamos a poner la luz. Pues sí, se ve bonito. Live across all our channels, but actually I'm also here to be giving you some exclusive backstage access to the launch on the Scuderia Ferrari app. Mira nada más a la placa que está presentando, Ricardo. Okay, so that's where you can keep Me pongo muy mal yo con la placa, ¿verdad? De Ferrari. De Ferrari. Charles and Carlos are on it, the whole team in fact, La Familia Ferrari, so of course we want you to be there too. And how do you get it? You just need to search for Scuderia Ferrari wherever that you usually download your apps. Ah. You can see more on it even today. No sé quién es ese tipo, pero la placa trae. Pues sí, su barba y su traje y su todo. También trae, sí. Bueno. En la pista de Ferrano, hay que decir que ahí están. Empezando esta bultez, ¿no? Esta ceremonia. No sé por qué lo hicieron tan temprano. Pero bueno. Sí, digo, es que lo horario de Italia no es Sí, tanto, no, yo sé que no, pero pues, ¿no? Mark, Gene, o Gene. Muy bien. ¿Ahí se felicitó el amor de la amistad en Europa o no? No sé, la verdad sí lo desconozco. Pero creo que sí, ¿no? Porque de ahí viene. ¿Qué hora es en Italia? Son como las, no sé ni qué hora es ahorita. ¿Sabes? Sí lo dices. Pues es que es demasiado temprano. Pues sí lo es, ¿eh? Bueno, pues feliz 14 de febrero también, ¿no? Para, no sé, sabes que luego a veces se adelanta el festejo, ¿no? De 14. ¿Oh, sí? Pues es que hay unos que tienen muchos compromisos y unas también. Entonces, son las 12, son las 11:30 de la mañana. ¿De mediodía? En Italia. Dime nomás, toda la gente le está dando el sol, o sea, ¿por qué necesidad? Yo te pregunto que si no se van a sumar Hay Hay 4 personas con nosotros, ¿eh? Ah, pues está perfecto. Ya Claro, Big tiene que estar, o sea, Big me dijo, bueno, vamos a estar, le dije, sí. Esa es lo que ha dicho Sainz. Mucho compromiso. Pues También sí. está Markel. Pues, es muy importante que dijeras que sí, porque ya te preguntaste. Charles Leclerc. Y ya salió también Carlos Sainz, ¿no? Sí, Dos sí. tipos importantes, ¿no? ¿Por qué Sí. volteó Red Bull y se fue con Castori, güey? Sí, ve que bueno se ve Puma. El merch. Pues la lana, el brillo. Pues sí, pero no mamar, ¿no? Bonita pues todo, ¿no? O sea, la chamarra, el mono. Está Leclerc. Estás peor que yo ahorita, güey. Sí, ¿eh? Esa placa ya sé quién es una como periodista, la sigo en Instagram. ¿Ah, sí? Sí. Es una de las insiders que sigo. Tiene afición Carlitos Sainz. No, bueno, claro. It's amazing. I mean, to have this scenery, to be able to present the car here in Maranello in a circuit like Ferrano with the history it has,
with 500 tifosi in the grandstand. I think Ferrari is the only team in F1 right now that has this atmosphere going on, no? And I love it. It's one of my most special days as a racing driver presenting a car. Lo típico, ya es uno de los días más especiales como piloto, que les gusta mucho el ambiente que tiene Ferrari, Fiorano. Con los más de 100 aficionados. Siamo felici, no? ¿Los atrás son aficionados? Sí. Sí, pues eso parece. Son como aficionados exclusivos. Bueno, eso parece vocalista de los Bookies, ¿no? Pero... Igual lo mismo, ¿no? ¿Qué significa el preguntan a Charles? So much passion, and whenever we come to Maranello, it's always incredible to see. Maranello mucha pasión, cada vez que van a Maranello es increíble. And so much passion again. So, yo creo que está todo el pueblo ahí, entonces, ¿no? For our team, for Ferrari, ¿No? it doesn't exist Sí. anywhere else, and that's what makes it very, very special. And Fiorano is also a very special place to do a car reveal. It's never been done since I am in Ferrari, at least, so it's good. Todos los años que llevan Ferrari nunca han tenido una presentación de monoplaza en Maranello. Maranello. Well, we're obviously all thrilled. Es que son dioses ahí, ¿eh? Sí. Sí. A lot of love. Now, a question for you both. Last season ended in November. So what have you been up to over this long winter break? A little bit of hibernating? Yeah, unfortunately, it's been a long winter for us because we've never finished the season as early as November. So we had Que nunca han terminado la temporada tan rápido, tan temprano como lo hicieron el año pasado, que fue un largo invierno. Immediately, the 1st of January, my body was asking to go racing again, you know, and obviously. Y ya para enero ya quería correr, ¿no? Sí, el 1 de enero ya le está pidiendo su cuerpo volver a correr. January training, spending time with my engineers. We actually did a test here in Ferrari in an old car. So yeah, I think we are as prepared. Hice algunos tests, de hecho, con el carro anterior, ahí en Fiorano. That's what we like to hear. And Charles, how have you spent the time? Yeah, loads of preparation. ¿Cómo pasaste tu tiempo? Le pregunta. Spent ¿El a lot of simulador? time in the Dolomites in Italy for training. So training quite hard. Dolomites is beautiful. I absolutely love it. So was a good training weeks. I did 2 weeks there. And then back in Maranello with a lot of simulator work on the new car. As Carlos said, we also did one day in the 21 car, which was good to get back to it a little bit. But yeah, and now we are finally getting to the start of the season. That is the most exciting time, especially after so much work in this new Así lo dijo. project. También estuvo con el coche anterior, The full car mounted. lo que platica Leclerc, pero dice que ya no, o sea, ya está volteando con el nuevo coche. O sea, volteando de que ya lo están probando, ¿no? Un coche además que tiene muchas expectativas puestas en él, ¿no? Pues sí. Se ha dicho que tiene más potencia que el pasado en el simulador, que se apuesta mucho para que pueda ser bien el coche con el que compitan. Ilusionaron mucho a los aficionados el año pasado al principio de temporada. Yo creo que es una buena base, ¿no? Vamos a ver si puede ser algo importante, ¿no? One thing I cannot avoid, and I'm pushing as much as possible to avoid now because I need to lose a kilo before the first race. Tienes que bajar de peso, Pues dice. sí, le metió la pasta. Whenever they bring the bread with all the 1 kilito dice que por lo menos. stuff, Se cortó el cabello, eso sí. I try Sí, to use one sí. plate only in my main course, but then they bring always when I go to Montana, Cavallino de antipasti, and I cannot avoid it. De antipasti, dice. Pues sí. But yeah, I have to this next couple of weeks. I know the feeling, by the way. I think we can all relate to that. Now then, Charles, the season is almost upon us. Just 10 days now. Ya 10. Test. And 10 días para 10 días para el test. ¿En Bahrein? Season underway now. This championship underway. I can't wait. No puedes perder, dice. 2022 was a good step forward compared to the 2022 fue un gran avance that was 2020 and comparado con lo que pasó en 2020 y 2021. But we finished second in the constructors Terminaron championship, segundos en el campeonato de constructores second in the drivers championship. So y segundo en el de I'm really pilotos. looking forward to this new car. Está esperando el nuevo coche. A great job working on it and Un gran and trabajo. trying to address the weaknesses that there El was trabajo in y the sobre car, todo which para dar hopefully atención a las will be debilidades. better.
but the goal is to win clearly. I mean, El objetivo es ganar. is what motivates me, is what motivates me. Es lo que le motiva Motivates all the team too. y lo que motiva a todo el equipo ganar. So I'm really looking forward to get back in the car and hopefully try and. Ya quiere regresar el coche. Good, we like the sound of that, don't we? A little bit of winning. Ya urge el Ferrari ganar, ¿no? Ya es debido a Ya, este. ya desde 2007 que no se gana un campeonato de pilotos, desde 2008 que no se gana uno de constructoras. It's normally pretty tight, but I will always try and be faster. He will always try and be faster. Even whatever we do, we get a car, Ferrari road car, and we do a lap of Fiorano. We are always, trying to time ourselves. It's the good thing, being competitive, but also being respectful and having a good relationship that you can push each other like we've done all these. Cuando acerca a los fans, ¿no? Dice que no estás en ser más competitivo, de ser más rápido, de darlo todo. So yeah, we enjoy it, and I think it's thereabouts. It's thereabouts, right? And Charles. Yes, we'll push each other until the end for sure. And this is Ferrari. Yes. Y es Ferrari, ¿no? Es Ferrari. Siempre. Y así tiene que ser, por más de que no se haya ganado mucho tiempo, sigue siendo la escudería más representativa de la Fórmula. Y por eso estamos aquí a las 4 de la mañana. Porque si fuera Haas, te juro que no estaríamos. Pero bueno, queda claro. Grazie ragazzi, grazie. Bien, creo que estuvo bien, ¿no? Los pilotos primero, los protagonistas. Ahorita sí. No es que haces. Si aquí me van a tener a las 6 de la mañana, No, voy a cálmate. morir, ¿eh? No, cálmate. O vikingos, ¿no? ¿O cómo? Sí. Mira, la gente corre pidiendo autógrafos en plena transmisión. Pues es que les vale madre, o sea. En plena transmisión, mira. Pues sí. Míralos cómo pasan por atrás. Como la cotorriza, ¿no? Para pedir autógrafos. Como los bultos de la cotorriza, ¿no? Mira, ahí está el nuevo jefe, ¿no? ¿Te gusta? No es la opción que yo quería, También se ve pecho frío. pero prefiero a él que vino. Honestly, I don't care, but the most important is to have a Ferrari first. And, Lo más importante es llevar a Ferrari primero. Hablar de Frédéric Vasseur, el nuevo team principal, ¿no? De Ferrari. Lo más importante es poner el coche Ferrari primero. This is your first launch at Ferrari as Scuderia Ferrari's team principal. How is Primer it? lanzamiento. Atrás, ¿sí? Puta, brutales, ¿no? So far, it's intense, as you can imagine. Muy intenso. You can feel the responsibility for the team. It's a great honor. Puedo sentir la responsabilidad del The equipo. most important is to be successful, but Lo más importante es ser exitoso. to deliver, and I don't want to be very happy because I'm at Ferrari. The most important is to win, and the challenge is in front of us. Bueno, Lo más importante es ganar, el desafío está delante de ellos. The car launch is the consequence of so many hours for everybody working at Maranello. What would you say to them? ¿Qué le dice a las personas que trabajan en Maranello? The launch that we put so much effort. Honestly, not myself. I joined too late, and my contribution is very small on this front. But I can perfectly feel. Su contribución es muy poca en el coche, dice. Pues claro, claro, porque él no. Además, no es el responsable directamente de la ingeniería del coche, ¿no? Claro. Me gusta mucho esa camisita, ¿eh? ¿Qué trae? Se le sale la panza ahí. Bueno, pero digo la camisita, no como él lo porta, ¿no? Se le sale la panza, le marca, ¿no? Se marca la panza, lamentable. And today we have guests, media, partners, of course, very important. We're being watched live from the Tifosi here on the track and around the world. How does it feel to do something so live, where everybody's watching you? Yeah, this also is a good feeling. I had a look on the. ¿Qué les dice? Nosotros lo estamos viendo. Teams. I think it was a bit virtual or online, and I don't want to speak about the others, but I'm more than proud to do something like this with all the tifosi around the track, with guests, it's a really big event, and for us, it's the best way to start the season. And final question. I heard that you are learning Italian. How is it going along? Está aprendiendo italiano, ¿no? Sí, It's a challenge. desafío hablar italiano, dice el tipo, ¿no? Tipo francés, ¿no? Ottimo. So I take your word for that.
Es que para llegar a Ferrari es importante, o sea, variedad. suena estúpido, pero es muy importante aprender italiano, ¿Sí? ¿no? Porque la prensa italiana es brava, es fuerte, es intensa. Entonces, yo he hecho, se los he dicho, hay mucha información de Ferrari que yo leo en italiano, o sea, tengo que traducirlo, ¿no? Yo estoy pensando en meterme un poquito de italiano. Pero, Así. pues sí. Mandemos un videito, ¿no? La pista en Monza, si no mal recuerdo, por la forma que estoy viendo. No, casi. Según yo sí es Monza. Mirarlo, distinguir. Así, como Fernando Alonso, solo con el ruido. O ese es Maranello, no sé. No, ese es Maranello, perdón. ¿Testa o no testa? Es que vi la formita así como de la boquita. Como de Monza, ¿eh? Pero veo que no. Según yo no es ninguna pista, según yo no está trazando el caballo, la verdad. Puede ser también. Limpio, ¿no? ¿No? Sí están trazando una No, pista. sí es una pista. Debe ser la Maranello. Sí, Maranello. Porque no me... Well, very exciting to hear Y always ya regresaron con the ellos. sound of the engine. And Todo raro. you say Muy this is the heart of the car. You agree with that? Yeah, sure. And you know, when you start the engine for the first time, we did a El motor hablando, ¿no? last week. It's a Sí, fue para presumir el motor, ¿no? factory. Pues sí. And today to start the engine on track, I think everybody can feel this tension. Que van a aprender el It's, motor del for coche. sure, it's a great event, but now we have also to be focused on the No, next 23 events. Nosotros, ¿no? And let's wait for the drivers now. I think they have to come back to us and let's do the next step. Talking Felizmente about somos car 12 drivers personas, at ¿eh? any Bien. moment, Te dije, la gente está enferma I como know yo. there's been some work O on no, the o no engine tiene el for- uso horario que for, tú, a lo mejor nos... reliability. ¿Cuántos serán mexicanos? What Les kind pregunto, de los of 12 que están ahí, por favor, repórtense. ¿Dónde son? Ahorita vamos a ir con comentarios, pero no quiero interrumpir la... No, pues nada más ahí te vi, ¿eh? O sea, tres, Bueno, ya. pues se compromete. Y el otro, ¿no? El de... Last year, Sainz pone Mark mal Hill. quedado was sin... the Así lo puso, ay. best aspect of the engine, but we did a good job at the factory. And I think that now we are ready for the season. Me gustaba Horner, ¿no? En lugar de... Pero bueno, Horner ya dijo que no. ¿Que no? Lo entiendo, ¿no? ¿Para qué te haces un equipo ganador? Y aparte que es tú construido, ¿no? Desde hace años, ¿no? O sea, que es forjado. Pero decirle que no a Ferrari está bravo, güey. And we're Está gonna bravo, have just a Ricardo. few days Este es el Red Bull y before the car Mercedes. will be in Bahrain. Está bravo decirle que no Only a 3 days of Ferrari. testing, that's very little. Son I cosas, guess, son lujos que a veces no te puedes dar en la the vida. team's gonna go to Bahrain very, very shortly, and how important are those 3 days to prepare then the first race in Bahrain? Yes, as you said, that 3 days it's a lot in one end and it's nothing in the other end because we have two drivers. Es It's mucho y one day poco al an mismo advantage. tiempo los 3 días de test. They did some Right. training, but Además, porque also tienes can dos replace pilotos. the real car and the real session. They also will have the pressure of the results. It means that it will be a complete different game, but I'm sure that they will be ready, and we will have to cover all the aspects of the car in 3 days. But I think it will be okay. Good. Que tienen que we cubrir have todo el drivers aspecto, that were very fast. todo el aspecto de los from, coches, el coche, Tifosi mejor dicho, en Grandstand 3 días. here. Ahí llegan, ¿no? Hello, Los Charles. pilotos. Hola, Carlos. La nueva familia. So, I think we have everything. We have our team principal, we have our 2 drivers, Charles, Carlos, but is anything missing? Mark? Me? I'm Estamos here, olvidando so, algo. Dice. No, of course, now this is the moment we have all Car been is waiting missing, for. no? The car is missing, yes, the car is missing. So, ladies and gentlemen, El the carro. moment we all have been waiting for. Y este güey, mira, this tiene year's un 2023, pants y la title playera es Está muy bajada. bulto. SF23. Here, the El SF23, Está ¿no? lamentable su pinta de este hombre. Digo, no es como que la nuestra ahorita es la mejor, pero... Bueno, pero aquí son las 4:30 de la mañana, ¿no? O sea, no jodas. A ver el carrito. No creo que nos enseñen el verdadero, ¿no? Tengo idea, cara. No lo creo. Si no, ya estuviera ahí como que atrás de ellos el auto. No van a hacer un Está render. Ahí limpio. está el auto. Está escuchando la gente, ¿no? Ok. Los pontones igual anchos como el año pasado. Así de, bueno, esa primera, ¿no? Ahí está Ricardo, el SF23.
Pues sí. Es un render, o sea, es una imagen por computadora. Y yo la veo muy similar al año pasado, ¿no? Sí. Hoy todos los sponsors, mira, todos los patrocinadores que ya se conectó la gente de Marmelo. Sí. Ya ponen las playeras como si fuera Lamón, ¿no? Como pidiendo oreja, ¿no? Sí, ándale, corre a todos. Sí. Ragazzi, facciamo sentire la nostra passione. En italiano, ¿no? Vamos a sentir la pasión, dice. Espérate, no soy chico. Carlos! Sí, lo veo yo, soy chico, lo veo yo. O sea. Scuderia! Sí, me mucho. It's all about passion and energy here in Maranello. But now, so Mark, I think it's over to you again because you have a big surprise for us, right? Yes, of Ah, course. sí, una sorpresa, I ¿eh? cannot wait, and I'm sure everybody cannot wait to see the car on track. ¿Será que ya van And I a have subirse al auto? Caliente, sí. Ojalá que sí, ¿eh? surprise for Qué all bonito. of you, because here behind Para que le tomen this fotos door, y analicen at así, that igual con moment, pixeles, ¿no? Como, Bueno, se puede ver bien, ¿no? O sea. For the first time, the car will hit the track, and that is something oh, that está muy limpio, ¿eh? never get to Eso see. no, creo que nunca lo So había that's visto very, yo. very Tampoco. special. Que la presentación lo Ragazzi, lancen. avete sentito? La vedremo, sta per arrivare la nuova Ferrari. ¿Quieren ver al nuevo Ferrari o no? C'è energia qua, it's full of Me energy. gusta mucha gente, ¿eh? O sea, me gusta eso. No, Mark, raccontaci. Los italianos Yes, están but locos. there is, of course, Sí, one question, están bravos los and it italianos. is, we have one car, two drivers, but as you know, a Formula One car is a single-seater, so only one can drive the car. And to answer you that question, yesterday, that's what we did. Pues aquí se va a subir, dice, ¿no? O sea, hicieron como una dinámica para ver quién va a subirse primero. Pues mira. ¿El mono te gustó de Ferrari? No cambió mucho igual, ¿eh? Pero Está lindo. sí es diferente al año pasado. También aquí. ¿Cuál es la solución? Tal cual Una moneda. Pues si se iba a decidir así la localidad de la NFL. Si se ha decidido así en la Superliga, ¿te acuerdas del fútbol mexicano? O sea, ¿por qué no? Ahorita, ¿no? Que no es como que algo de vida y muerte. O muerte. Sainz. Pues sí, Sainz va a subir. No, Leclerc. ¿Ah, Leclerc? No, yo vi Sainz, ¿no? Sí, a lo mejor el que sería el que no subía, no sé. Ah, no sé. No, la moneda son los Sainz. Sí. Pero ahorita le están tirando el rojo blanco de Mónaco. De Mónaco, tienes toda la razón. They're getting ready to sum everything and to get ready to enter the track. Let me introduce you the other members of the Scuderia Ferrari. E fatevi sentire per il reserve driver Antonio Giovinazzi e Robert Schwarzman. Están presentando a los reservas, ¿no? Schwarzman y Giovinazzi. Jesucristo, que ya no es Jesucristo. Y Schwarzman que trae, ¿no? Que te gusta mucho como es. No mucho de Schwarzman. Fue compañero de Piastri. No, reserva. No, sí fue compañero de Piastri, viene Fórmula 2. Sí. Aurelia Nobles. Pero ganó Piastri, ¿no? Pues sí. Se durmió. No, cálmate. ¿Qué pasa? Mira, unas señoritas ahí con el trajecito. Pues sí. Son toda la academia, ¿no? O sea, todo. Bueno, no toda la academia, pero La banda, ¿no? la banda, los pilotos. Eso me hace muy bulto, pues ni modo. Pero eso es lo que prepara, ¿no? A Leclerc. Esto es mejor de Fórmula 4. Bueno, es que el aplauso a quien aparezca, ¿no? Sí. Roommates, so James Wharton and Dino Beganovic. Which one is more messy? That's a difficult question. But yeah, they're not here today. Dino and James and the other FDA drivers
they're all in Dubai and Abu Dhabi and Bahrain racing. So they're probably watching it live. So just say hi to them and we'll see them soon. Right, and Antonio, now you were here the last time that the car was launched in Fiorano. ¿Crees que regrese Giovinazzi a la Fórmula 1? Sì, buongiorno, intanto volevo risalutare No se me hace mal. qui a casa che ci segue. Pero tampoco se me hace como corazón. Bueno, exacto. Es un piloto del mundo. Yeah, of course it's been, it's already No, él no tiene lana. No, sí la he visto medio. It's always special, to see the new car and especially here in Fiorano. Medio gris, ¿eh? Yeah, let's see now the new car. Bueno, por lo que yo me acuerdo de la historia de Giovinazzi que alguna vez vi, no tiene tanto dinero. Without them, we are nothing. So thank you guys. ¿Viste los nuevos tenis que sacó Puma de Ferrari? Todo lo que traen. Ya, obviamente, pues, la gente de Ferrari italiana voltea pues, porque es italiana. Entonces, imagínate. This year you're stepping up at the role of the reserve driver and maybe attending many Grand Prix. What is the emotion and your expectation, your feeling? Well, first of all, ciao ragazzi, ciao tifosi. You hear that? That's the sound. Eche para que veas que tiene lana. Schwarzman. It's amazing. It's amazing. Robert Schwarzman. Yo creo que tiene con qué llegar a la Fórmula 1. Quindi voi ci siamo già visti ai test a gennaio quando ho fatto. Sì, gran saluto a voi. Yeah, coming back, yes, new role, new challenge. It's very interesting. There is a lot of new things coming, so I'm going to be traveling with the team this year. Obviously, same work, very important. Están los pilotos, ¿no? Como de otras categorías de Ferrari, ¿no? So I'm really looking forward to it. En algún tiempo ha estado Checo Pérez, ¿eh? O sea, en la academia de Ferrari estuvo. We are looking forward to this to this season, to this new single seater, of course, the SF23. Now I'm curious. I think you guys are curious also. How will be, how will look. But tell me, okay, you're part of the game also, and I would like to tell to other people. It's the first time today. Is the first es la parte más bulta, creo, ¿no? De todo el lanzamiento. Correcto, está buenísimo esto. Pero bueno, por lo menos están con gente que sí son pilotos, ¿no? Como Red Bull G. Están con Leticia Buffoni, ¿no? Que es exacto, ¿no? Ahora, de la cuestión del diseño, por lo que vi, no cambió mucho Ferrari tampoco. Ahora sí fue sencillo. Sí. Digo, hacía buena esa primera, porque tampoco lo vimos así muy detalladamente. De pronto, si la gente está escuchando lo que estamos escuchando nosotros. Según yo, sí. Ahí se está retornando, yo creo, ¿eh? Sí. So yeah, I think anyone now here, can't wait to see the new car, the car around the track. It's always special to see it for the first time. So yeah, that's it. Right, but Maya, back to you again. Of course, you entered the FDA, the Ferrari Driver Academy, and that's already a honor. And also wearing this jacket with the Cavallino Rampante is something really emotional. But I think you dream big. ¿Es blanco trae o no? El barbón. ¿El barbón trae o no? Sí, Well, sí, ¿no? I mean, it's just an amazing feeling to be part of the Ferrari family, and it's already my third year, as I said. But my dream has always been Formula One. Lo que sí me pone muy triste es que hayan dejado ir a Mick Schumacher. That's still my dream, and it's getting closer and closer, and being here is just amazing. Okay, thank you. O sea, sí prefiero a Mick a Giovinazzi. Why? Because I've been told we're nearly ready. So thank you, guys. You can stay with us also because I hand back to Imi and Mark. Se pueden quedar con nosotros, pero lleguen, ¿no? Imi, Mark, to you. Here I am with Mark and Carlos. We have Charles in the car. Sí, vas a echar. Pues sí, pero yo entendí que Sainz había ganado volado, ¿no? No, pues apareció Sainz. My turn later, but for the moment I'm going to let Charles do the first couple of laps. But yeah, it's a special day, it's a special moment now. It's always when you are the most nervous, I guess, but in a good way. You're excited. So yeah, I cannot wait to
get a taste of it later. Well, guys, you can follow along on Carlos if you're on the Scuderia Ferrari app later on. And Mark, I mean, you know, you guys know this track so well. What kind of emotions ¿Qué pasó? the drivers' heads? Yeah, what do you think? Hasta me ofende que creas que no la tengo. At that moment, which are the things that you want to feel more? Vamos a ver si es cierto, The first ¿no? laps of the car. Well, first of all, I think everyone's seen the car now. The car is amazing. O sea, what, It pero looks ¿qué? super cool. I think it's even a step more beautiful than last year, and I already believe last year we had one of the most beautiful cars. No? So that first of all, and second, now Solo está la transmisión que estamos viendo. Limpio, no puedes moverla más. the brakes are ¿No working otras fine. variantes? You start to feel the engine, the traction. You Power, feel the watch, tires, you put the car a team, bit cars, on a bit partners, more highlights. lateral load, the longitudinal. ¿No? You start More. feeling the first things from the car, but I'm sure that Charles and I, as soon as we jump in the car, we push it a bit and see how it feels. So today, that's. Yo tampoco la exploro mucho, pero. And the thing is, I mean, you know Charles so well. What do you think's going through his head right now? It's going like as soon as the car and everything is more or less warm, he's gonna push. Pues no, estoy viendo lo mismo que ustedes en la app. And I know if he's gonna go, he's gonna try and extract a little bit out of it and try and have the first feeling. So later we meet with the engineers and we give them Es lo mismo. our first impressions, which are gonna be. Es la misma transmisión que estoy viendo que subtle, but en la app que hay. first Sí. impression. And how are you going to get yourself in the zone later on? So the advantage of not going first is that I get 3 laps. So we said, okay, the advantage of using the car first, we do our coin toss, no, like you saw. Ah, ok, él va a tener más Goes vueltas. second, 3. gets to do an extra lap. So in that extra lap, I hope that I can get to feel a little bit more than Charles. And you're going to see the Tifosi out there as well. Por eso Don't entonces forget va a to smile and Tiene wave. 2 vueltas Charles y 3 va a I tener don't know, I'm going to Sainz. be in that mix of wanting to feel the car, pushing it, and at the same time waving at the fans. So I'm going to have a lot of work to do, but it's going to be good fun. And now talk to us a bit more also about Maranello. It's actually my first time here. It's such a special place to be in Ferrari land. Sí, lo hice en el Listening to placa, que es la primera vez. It's amazing, Maranello. especially Sí. walking through the Michael Schumacher Piazza, no, the going into A mí también me gustaría ir a Ferrari's Maranello. house, you know, having the opportunity to do laps at Fiorano. Look at, even if it's not a grandstand, it's now the non-official Fiorano grandstand that is there on the middle of the road. It's full of hundreds of fans. Ve cómo lo platica Sainz con total emoción, ¿no? Con This todo. all happens in Ferrari, and it's something that is De un niño chiquito, ¿eh? special, and to get to use the car today is gonna be- Es un sueño, es un privilegio ser un piloto de Ferrari. We see Carlos. I mean, there's quite a lot of people already. Would they be some of you? It's a mix of your mechanics. No sé si es en Carlos' vivo mechanics, esto. Probablemente se grabó en vivo. now preparing the car. Sí. It's a normal crew, the crew that will be in Bahrain. Today, as you said, we have a mix of people trying to get everyone to know Yo creo que no es en vivo. the systems, Se grabó en vivo, pero no es en the vivo. little details of the Yo car. But today is tampoco. already a day where we start learning things from the car, so it's important to have the full team fully Ya están listos focused. ahí atrás, ¿eh? Obviously, Ya están listos yes, ahí it's atrás. 15 Pues sí, pero no se quitan, o sea. It's important 15 kilometers to get our first taste, and everyone, drivers, engineers. Ahora, mechanics, ¿qué neumáticos van a usar? Kimi, I'm here and I have even another surprise, but we can even go into the team radio. So the car is being about to start any moment. Escucha, ¿no? Allá en el motor. Oh, limpio, ¿no? Muy. Esto no se había visto, Rich. Por lo menos yo no lo había visto y está... Pues es muy comprometido esto, ¿eh? Mucho. Creo que es la presentación más chingona que he visto. Pues sí, vale la pena. Despertar hasta las 4 de la mañana. Ahí está, ¿no? Calentar el motor literalmente. Vamos por el cámara porque lo van a atropellar, ¿no? Sí. Este Sainz, ¿no? También viendo por lo que será su auto para esta temporada. Ahora sí, listos. Muy limpio, ¿eh? ¡Oh! Limpio. Está muy comprometido esto, ¿eh? Muy. ¿Sí nos van a dejar ver una vuelta completa? Nada más, Ricardo. Limpio. La nariz la noto un poquito más caída, ¿no?
Sí lo dices. Es lo que yo noto así de... Ojo de buen cubero, así. Tal cual. Sí, porque pues, no tengo el año pasado, pero... Lo tenía hasta de fondo de mi pantalla, ¿no? Entonces imagínate. Un poco más puntiaguda la nariz es lo que yo siento. Más estilizada. Exacto, esa es la palabra, gracias. Pero más caída, ¿sí me entiendes? Aquí para que veas si se puede sacar algunas conclusiones, ¿eh? No, pues sí, sino como el de Red Bull. Sí, no. Muy bien, me gusta mucho el servicio de Ferrari. Agarra muy bien las curvas, ¿eh? No, pues sí. Como los del año pasado. No voy a voltear al chasis de estrella, ¿no? Porque eso es que más Leclerc, ¿no? Percival, how is the car? You like it? Hello, mate. Can I do one more? Ah, escuchemos la radio. Temporada. It's my turn. Es my turn. Así le dice Sainz. Es my turn. Todo luce bien por ahora, dice. Ahorita es una adultez, obviamente, porque pues, en teoría no cabe los dos pilotos en el mismo monoplaza. No. Es que adultez es esta. Pues, ¿Cómo que entonces? pues dice, Sainz que ahora se va a subir a él a ese coche. Pues ¿cómo? Si no cabe. Pues no, porque no está adaptado a él. Pues no sé qué van a hacer, flaco. Pero pues ya vimos una vuelta con el nuevo auto de Ferrari. O sea, Alfa Romeo, Aston Martin, McLaren, todos mencionan el auto. Pero Ferrari lo probó en vivo, ¿eh? Sí, the car on track, the first kilometers of the SF23, and I think Charles was pushing quite a lot. That was sensational. We were all getting quite jumpy about it, but you're very used to this, Mark. Very stoic, just watching it pass by. Well done. Yeah, the sound of the car passing. Así debería ser toda la presentación, ¿eh? Sería bonito ver todos los autos ya. Turn one, cheering. I even see some signs, and then of course in the main grandstand, and of course we cannot wait to see what Charles has to say. But I'm very happy that the team put everything together. They put a lot of work, and they were so brave, you know, that to do that live in front of the whole tifosi around the world. But even now, isn't it sensational? You can smell the noises from the garage. I mean, it just feels like it's all heating up here on Valentine's Day, doesn't it? Ahí se, ¿no? En Día de San Valentín. Sí dijo Día de San Valentín. It's a great day. Of course, now Charles, what he did was, it's like an installation lap, so you go out, you try all the gears, you make sure that the engine is going well. Now they are looking at the telemetry, of course, real time, just everything. But everything, at least from the outside, it seemed to be very good. Of course, we're going to see now when Charles gets out. Mark, you know, I'd love to know, Carlos is Sí, yo les quiero escuchar a Charles, ¿eh? that they're going to need to make to the car to fit it for A ver Carlos. qué nos dice. Normally, they have to change the seat. So every driver has its own seat. They may have to change also the pedals. Lo que le digo, So it takes a few minutes los to pedales, el asiento. They may even do some adjustments based on Charles' 2 laps. They may decide, because it's like a filming day, you know. But you still, the first thing you check is if the car is bottoming. I could see some sparks, you know, which was very spectacular. Those cars anyway bottom a lot, you know. We remember those are the wing cars. But maybe I think Carlos, I'm sure, is listening right now to Charles' comments. And then for his run, it's going to be only 3 laps for Carlos later on. But I'm sure he may do some small adjustments based on what Charles has to say. No pequeño, es mucho, porque no es para nada igual la manera en que configura un piloto al otro. No digo que van a sacar el otro, tiran los dos, no los voltearon. Puede ser. And I think the car is just so beautiful. This Ferrari red, you know. Me está saliendo I Charles. loved it the first time I saw it. Then, of course, if you can notice on the front of the car, it's a different front wing. The side pods, which is something that Ferrari were very innovative last year, because this car is an evolution. The rules have not changed that much. It's just the right height of the cars have to be higher. But
hablando, ¿no? Que este año los autos tienen que ser más... Tiene que estar más arriba. Más arriba por el porpoising. Las medidas entre porpoising, sí. Yeah, Charles is We're just. waiting for them to come and join us so eagerly. Yeah, I cannot wait to hear his first words of what he had to say. He's disconnecting the radio. Of course, the radio is very important to have any communication with his engineer. Bueno, el flaco por lo menos sí sabe de qué tratas, ¿no? Mucho. Charles Leclerc with us. Wow. Nada más, a pesar de que se puso el casco, trae mejor peinado que yo, ¿eh? Sí. Y el modazo, ¿no? Y el mío. A ver qué dice. It feels good. I mean, the first kilometers with this new project, after doing so many kilometers on the simulator, it feels special. So everything went smoothly. Obviously, with 2 laps, it's difficult to go in the details. But I already gave my feedback once I was in the car there to the engineers to get the first feeling. The car was running well, smooth. Siente suave, so yeah, jugando everything bien. went really well. And we could see you waving and slowing down for the tifosi. First time we have such a big Me gusta el numerito en la pierna derecha. Traen, ¿verdad? Sí. Yeah, we have. It's amazing to have. Un tatuaje, ¿no? Del mundo. In Ferrari with all the tifosi here, there are also loads of tifosi there at the bridge. But yeah, it is very, very special to feel the support also on a day like this. I don't think it happens to any other teams, and that's why Ferrari is so special. It's also thanks to all the tifosi around the world that are. Hablando, ¿no? De la afición. Así que sentía mucho el apoyo cuando pasó por el puente. I really hope that this season will be an amazing one. But yeah, it felt good. Yeah, it looked good too, didn't it? Now, Charles, what feedback have you got for Carlos? It's his turn later. Well, the car feels good, mate. The car feels really good. Drive it, it turns right, bien, it dice. turns right. Dice Carlos. Loads of power, so everything feels good. You'll enjoy it, you'll see. Vas a disfrutarles. So I guess now it's really over after so many exciting moments today. It has been an amazing car. We have never experienced anything like that before. And Mama, given we've had all the tifosi here and guys, they're watching from all over the world, we've got a message for them. Mensaje para los Thank you tifosi. so much for the support. Muchas I've already gracias por said el it, but apoyo. you've been there since the beginning when I started in 2019. You are a big En part of desde que why empezó en Ferrari is so special. Es muy And especial thanks Ferrari. for your support in the bad Gracias moments por su as well as apoyo. in the good moments. Los buenos, malos You are como the los best. buenos. And Son los yes, mejores. days like this are so much better with you. And Días como estos son mucho mejores con in Italy, ustedes. but also all around the world with, Los que estén en Maranero, pero todavía no what lo will del be mundo. an amazing season. Háblame que Charles Leclerc y yo vamos a pasar el 14 de febrero solos. No estoy seguro que Chile no voy a pasar solo, ¿eh? Está soltero. Sí. Pues sí, pero no que estar soltero, que pasar solo. Pues sí. Eso sí. Yo te puedo mencionar a una mujer que puede ser que esté soltera, pero no va a pasar sola, ¿eh? Cálmate. Deje voltear. Y hacer más fuerte su apoyo, dice Sainz. And now, guys, this is really just the start. That's just a preview of Eso de comienzo, dice esta placa. follow along all Esta season flaca. long on Scuderia Ferrari app. That's where I'll be later today with some exclusive videos. And for now, it's goodbye to the guys and goodbye to you all at home. Limpio. thank you very much, Roland. Thank you very much to all the tifosi. ¿Así? See you. Pues mira, ha sido la mejor presentación hasta ahora que he visto en mi vida, ¿eh? Guys, and thank you for sharing this moment with me. Being here is always magic. Ese fue con este, And ¿no? now I would like to Flaco thank the whole Ferrari family, la familia Ferrari. All La our familia, el partners, predestinato, all ¿no? of No, you espérate. watching, Es que tú te pones muy mal cuando madrugas, ¿verdad? of the season, and our amazing tifosi here in Fiorano. Ragazzi, siete stati fantastici. Ferrari, ¿no? Siempre hasta la muerte. Ancora una volta, Ferrari. Me gusta lo que vimos, ¿eh? Una presentación comprometida. Algo diferente. Ujú. Valió la pena madrugar aquí en la Ciudad de México, por lo menos. Estuvo comprometido, vimos el auto y no solo lo vimos, sino que lo testearon, ¿eh? Sí. Lo testearon en vivo y eso me gustó. Me gustó mucho. A ver. Pues sí, 17 personas de repente se conectaron, mira. Sí, Cuánto compromiso de repente, ¿eh? pues sí. Está como el último vistazo, ¿no? Lo dejo para que se estén uniendo. Es el nuevo auto, el SF23.
Pues sí, como decíamos, yo nunca había visto que en vivo, o sea, en la presentación, En caliente prueben el auto. Eso me gustó mucho. Charles Leclerc dio una vuelta. Y Sainz ya no, porque obviamente era una bultez, no podía. Claro. Tiene su coche aparte. Claro. Pero era todo parte del show. Es parte del show, ¿no? Que también es... O así que lo entendemos, ¿no? Que trabajamos luego en medios y eventos, etcétera. Pero fue muy bonito ver el auto en vivo, ¿no? Correcto. Así de buenas a primera, ¿con qué te quedas o qué ves diferente o cómo ves? Digo, lo que digo, la presentación fue distinta, nunca he visto algo así. No, pero del coche. Es que no tengo cabeza. Pues sí, despertar el carro literalmente. Sí. Yo veo que los pontones se mantienen igual muy anchos, pero sí veo la nariz un poco diferente, ¿no? Más estilizada, como tú bien lo dijiste. Y el alerón trasero, me gustaría compararlo porque no lo tengo tampoco muy claro, ¿no? O sea, en este momento la verdad no tengo la imagen del año pasado, pero sí un poco diferente el alerón trasero. Me gustaría compararlo, ¿no? Que ya tendremos tiempo para hacerlo. Claro. Un poco más, menos desvelados, ¿no? Pero sí, vemos el coche, los patrocinadores. En la cuestión del libre del diseño, pues no cambió mucho, ¿no? Sí, bastante similar al del año pasado. Sí, sí, muy bonito, al igual que el año pasado, la palabra Ferrari, ¿no? En el alerón trasero. Correcto, con todo negro y las letras en blanco. Sí. Sí, es muy similar. Muy similar. Eso no quiere decir que no sea bonito. O que no esté bonito, ¿no? Como el Red Bull. Tal cual. Pues así fue. Limpio, ¿no? Muy limpio. Así fue esta cuestión de Ferrari. Pues ahí está, yo creo que valió la pena la desvelada. Porque pues, fue muy limpio, la verdad. Correcto. La presentación fue bastante amena. La parte bultona, ¿no? Nada más contestar a los pilotos más de otras categorías. Inferiores. Pero bueno, dice por acá, rápido comentarios antes de irnos, ¿será el año de Leclerc? Pues yo espero que sí. ¿No? Mira Jimena, que nos está viendo desde Facebook. Pensé que iban a estar traduciendo. Pues sí, tradujimos. Pues un poco. No al 100%, porque también tenemos que escuchar, pero ahí estábamos traduciendo. Dice, dice Ángel, así. Y Made, pues obviamente Made no nos iba a abandonar. Muy comprometida, Made. Pues es que sí, le hemos vuelto. Siempre ha sido. Dice por acá, a ver qué más dice el Vic. Vale la pena cada segundo de no dormir. No dormió Vic, se le echó un Vivaldi. Pues puede ser, ¿eh? ¿Unas chelas o qué? No. Bueno, pues ahí estuvo la presentación de Ferrari. Por supuesto, el buen Vic, justo que está aquí con nosotros, ya publicó las fotos en nuestras redes oficiales. Correcto. ¿No? Y ya tenemos tiempo para hacer análisis, comparaciones con las del año pasado. Pero creo que una bonita presentación, algo diferente, y eso siempre se agradece. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Así estamos, pues. Vamos a dejar que Ricardo duerma. La verdad es que no me dejó morir porque así eres, amigo, ¿no? Comprometido. Vámonos, pues. Gracias a todos los que estuvieron, a los que van a ver la repetición, porque hay muchos que nos van a ver la repetición. ¿Tú crees? Sí, claro, güey. Pues es que ahorita están dormidos todos. Entonces, al rato van a ver este video. Ya son las 5:15 de la mañana. Vamos a ver un rato. Ahí estuvo la presentación del SF23 de Ferrari. Me gustó. Limpio y bonito. Limpio. Vámonos, pues. Esta es tu fórmula. Así, nos vemos. Nos vemos.